Jóvenes, buenos días. Nuestro tema de esta semana es solución de ecuaciones en términos de variables restantes. Estamos hablando de una ecuación con varios términos en donde nos indican qué término es el que yo voy a despejar. Como podemos observar, se relaciona mucho con las fórmulas de física y saber despejar correctamente. La diferencia es que acá tenemos ecuaciones con diferentes variables y nos indicarán qué variable es la que necesitamos despejar para poder resolver nuestra ecuación. Muy bien, entonces dice despejar una variable indicada es un proceso que consiste en modificar una ecuación hasta que la variable incógnita quede aislada en uno de los miembros de la igualdad. El procedimiento es similar a la solución de cualquier ecuación. Si es fraccionaria, la volvemos lineal, trasladamos a uno de los lados los términos que conllevan la variable a despejar, operamos términos semejantes, despejamos la variable indicada. Veamos un ejemplo. De la siguiente ecuación, despejar r sub 2 en términos de las demás variables. ¿Cuál es nuestra ecuación? 1 dividido r es igual a 1 dividido r sub 1 más 1 dividido r sub 2. Tanto r como r sub 1 y r sub 2 son términos o variables muy diferentes. Cada una es independiente y no son iguales. Por eso nos piden despejar r sub 2. Veamos la solución. Observamos que es una ecuación fraccionaria, por lo que encontramos un mínimo común denominador para multiplicar toda la ecuación y volverla lineal. Y este será, como repito, observo los denominadores y me doy cuenta que son totalmente diferentes, entonces serán los tres los que yo tome como mínimo común denominador para poder operar y volverla lineal. Multiplico entonces toda mi ecuación por r sub 1 y r sub 2, como está a continuación. R por r sub 1 por r sub 2 está multiplicando a 1 sobre r, también a 1 sobre r sub 1 y también a 1 sobre r sub 2. Y ahí está marcado qué es lo que se elimina para volverla lineal. Se multiplica y se elimina r con r en la primera parte, en la segunda r sub 1 y r sub 2 también se elimina para tener una ecuación lineal. Entonces, al cancelar tendremos r1 por r sub 2 igual a r por r sub 2 más r por r sub 1. Ahí podemos observar que tengo tres términos y tenemos que tomar en cuenta cuál es la variable que nos indicaron que debemos despejar, que para este caso es r sub 2. Entonces, si yo tengo tres términos, observo que en dos de ellos aparece la variable que quiero despejar, por lo que las agrupamos del lado izquierdo. Del lado izquierdo de la ecuación yo ya tengo r sub 1 por r sub 2, pero r por r sub 2 que está del lado derecho cambia del lado como negativo y me queda igual a r por r sub 1. Entonces, si yo tengo mis dos términos del lado izquierdo que llevan la variable que quiero despejar, procedo a factorizar por medio de factor común. ¿Qué es lo que voy a obtener como factor común? Pues la variable que quiero despejar, que para este caso es r sub 2. Sale y me queda r sub 1 menos r, aplicando el caso de factor común, igualado a r por r sub 1. Y el último paso, pues ya despejamos r sub 2, donde el paréntesis completo que está multiplicando r sub 2 pasa a dividir. Y ya queda despejada mi ecuación para r sub 2, que es lo que me solicitaron. Veamos un ejemplo más. Dice, resuelve para B inicial en la ecuación del cambio de la energía cinética. Si me dan una ecuación que dice F por X igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y me están diciendo que resuelva para la velocidad inicial, entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar la velocidad inicial. Y para ello observo igual que si es una fraccionaria la vuelvo lineal multiplicando toda la ecuación por 2.
Al multiplicar por 2 tengo 2 por fx igual a 2 por 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 2 por 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Siempre dejo indicado para que se pueda cancelar y volver a la lineal. Y nos queda entonces 2fx es igual a masa por la velocidad final al cuadrado menos masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ya tengo mi ecuación lineal y observo que la variable que voy a despejar es velocidad inicial. Y entonces, si es negativa, cambia el término completo al otro lado, trasladándolo, y nos queda masa por velocidad inicial al cuadrado es igual a masa por velocidad final al cuadrado menos 2 veces f por x, que cambió de lado, cambió de signo. Despejamos b inicial al cuadrado trasladando m, que multiplica y pasará a dividir a todo el lado derecho, como pueden observar. Por último, por la ley de los exponentes, despejamos b sabiendo que para eliminar el cuadrado, pues aplicamos raíz a ambos lados de la ecuación y me quedará que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de masa por velocidad final al cuadrado menos 2 veces f por x dividido m. Entonces me dan una ecuación y me dicen cuál es la variable que quiero despejar.